Saludos amigos de Ser en Salud, un placer. Ya llegamos al episodio número 9 de este podcast orientado precisamente a formar a nuestros ciudadanos. Bienvenida, Kenia González. Gracias, Raquel. Y bueno, pues bienvenidos a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en nuestro 9º episodio para educar, orientar a nuestra población. Y Raquel, hoy nos sentimos súper contentos porque nos acompaña una súper especialista en radiología. Está con nosotros la doctora Melissa Ravelo. Así es que, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Un placer estar por aquí. Esperemos que le podamos sacar todo el provecho del mundo el día de hoy. Estoy segura que así será. Así es. Médico radiólogo, ¿cómo se llega a esa parte? ¿Cuál es el interés que tiene esta rama de la medicina? Pues bien, primero que todo empezamos por medicina. Vamos a la universidad y hacemos la carrera en general. Mi época duraba 5 años y medio, ya se ha reducido un poquito a 5 años. Luego hacemos en el sistema de salud dominicano, hacemos el año de pasantía para poder obtener el exequatur y iniciamos la residencia, que es ya la especialidad de la radiología. Esta especialidad dura 4 años, que incluyen 1 año de medicina interna de rotación hospitalaria general y 3 años enfocados en la radiología. O sea, doctora, que usted duró 9 años en total, o un poquito más. Más o menos. Un poquito más. Exacto. Y tengo la curiosidad de la visión de un médico que estudia radiología, porque quizás cuando uno se hace una imagen, uno no ve cosas que el radiólogo sí nota en los estudios. Sí, la verdad es que sí. De hecho, un chiste que es muy común, dicen que el radiólogo no es solo imagenólogo, sino que es imaginólogo, de que se imagina las cosas. Y es más que nada porque uno se entrena su ojo para ver las imágenes, identificar las estructuras y, aparte de lo que está normal, identificar lo que está anormal y así poder hacer diagnósticos de las diferentes enfermedades. Y más que nada, la radiología se enfoca en las imágenes médicas y estas son un grupo amplísimo, pero incluyen la sonografía, las radiografías, las tomografías, las resonancias magnéticas, las mamografías, densitometrías, los PET-CT y por ahí podemos seguir continuando. Incluso hay una parte intervencionista de las imágenes diagnósticas que también es como una subespecialidad de la radiología. ¿Te ha pasado que un paciente le dice, pero ¿dónde está el problema? Que no lo veo. Y tú le dices, Claro que sí. De hecho, es bastante común. Principalmente cuando uno interactúa ya más de frente con el paciente, como por ejemplo en la sonografía, que uno está pues con el transductor, el gel y todo lo demás, y está viendo la pantalla, el paciente siempre tiene la curiosidad, doctora, ¿qué es lo que usted está viendo en esa pantalla? Porque yo nada más veo blanco y negro. Exactamente. Y realmente uno recibe esa formación para ir identificando las estructuras a través de la imagen y poder hacer los diagnósticos. Doctora Ravelo, sabemos que el área de imágenes, ¿verdad? El área radiológica juega un papel fundamental para que se puedan hacer diagnósticos clínicos mucho más precisos. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es la importancia realmente? Porque cuando uno va, digamos que a un especialista, es casi seguro cuando se va por primera vez que conforme a la historia clínica del paciente, el médico indica ya sea laboratorios o estudios de imágenes. ¿Qué tan importante es realmente el diagnóstico que ustedes hacen o las imágenes que ustedes hacen a través de los estudios radiológicos para hacer diagnósticos adecuados? Realmente es sumamente importante porque no solo es hacer el diagnóstico de detectar una patología, sino en pacientes que ya sabemos que tienen alguna patología, poder guiar ese tratamiento de cuál es el siguiente paso, necesita cirugía, no necesita cirugía. Un paciente de cáncer puede ir a quimioterapia, puede ir a cirugía o necesita un tratamiento neoadyuvante o hay que buscar o personalizar ese tratamiento. Pues precisamente en eso es que se enfoca el radiólogo cuando hacemos el acompañamiento. Actualmente, aproximadamente el 70% de los diagnósticos clínicos se apoyan de un estudio de imagen, ya sea un rayo X de tórax para una neumonía, por ejemplo, o una sonografía o una mamografía para un cáncer de mama. Ahora
ya se está finalmente adoptando hacer la resonancia de próstata para el diagnóstico y manejo de el cáncer de próstata, por ejemplo. Ya no solo nos llevamos del tacto rectal, sino que tenemos una imagen que nos guía para poder hacer las biopsias y hacer un diagnóstico como ya más certero. Y así sucesivamente hay una cantidad de cosas que se apoyan y nos guían para hacer los diagnósticos y el manejo del paciente. Excelente. De todos estos estudios, ¿cuáles son los más utilizados para diagnosticar alguna patología? Bueno, lo más básico, desde lo inicial hasta lo más complejo, empezamos con radiografía, es una de las cosas que más se hacen y son más asequibles. La sonografía, continuamos con la mamografía para detección de cáncer de mama, la tomografía para ya un estudio un poco más complejo y las resonancias para ya mejor caracterización de estructuras y de tejido. Así es. Ahora, ya hay patologías o diagnósticos, quizás hasta presuntivos, que pueden tener los médicos, que indican, por ejemplo, una resonancia. Entonces, a veces vemos, sobre todo en los prestadores de servicios de salud, y quizás relacionado con el mismo tema de las autorizaciones, con las ARS y demás, que hay quizás ciertos dilemas. ¿Por qué me le mandaron a hacer una resonancia cuando todavía el paciente no tiene una tomografía o cuando no tiene una radiografía? O a veces el mismo paciente se hace la pregunta, ¿por qué me mandan a hacer un estudio quizás mucho más especializado? Entonces, ¿por qué en primera instancia yo puedo mandar a hacer un estudio más especializado y no iniciar por el básico? Eso va a depender totalmente de la condición clínica del paciente. No es lo mismo tener un paciente asintomático, que posiblemente estemos haciendo un estudio de detección, a un paciente que ya tiene clínica de algo y queremos responder una pregunta específica. Y lo voy a hacer como algo accesible y que podamos entender todos. Por ejemplo, anualmente en pacientes femeninas que ya empezaron su vida sexual activa o que ya están en su chequeo ginecológico normal, a uno le indican una sonografía de mama como de detección, principalmente en pacientes que son jóvenes, que son menores de los 40 años, donde todavía no hay indicación de mamografía. Y en esa sonografía de mama, que era una paciente totalmente asintomática, encontramos un nódulo mamario que pudiera ser benigno, como pudiera ser maligno. Así dependiendo de las características, pues uno hace las recomendaciones, utiliza unos sistemas de categorización y, por ejemplo, nos dé un BRAF 4, que la indicación es hacer una biopsia. Y resulta que ese cáncer es un cáncer, que es una lesión maligna. Ya ahí la decisión es diferente. Nosotros nunca, un médico inicialmente va a empezar por una resonancia de mama, una paciente totalmente asintomática, cuando una detección pudiéramos hacerla con una sonografía que es muchísimo menos costosa y más accesible. Entonces, como que de eso depende mucho que la guía de con qué empezamos y qué continúa. Exacto. O sea que una imagen diagnóstica puede cambiar el tratamiento hacia una paciente o un paciente. Claro que sí. Y sigo con el cáncer de mama. Por ejemplo, pongamos que una paciente de 35 años, que no es tan infrecuente, es raro, pero lo estamos viendo mucho más común ahora. Una paciente de 35 años llega con una lesión mamaria, se identifica por sono, se hace la biopsia, es un cáncer. Uno de los pasos dentro de todo el manejo de esa paciente es hacer una resonancia de mama contrastada para poder identificar si es una lesión única que pudiera ser resecable, dependiendo de también los factores hormonales y si respondería o no a quimioterapia, o si hay varias lesiones que pudieran determinar totalmente si esa paciente recibe una cirugía curativa a si necesita tratamiento de quimioterapia antes de llevar a cirugía. Entonces, ese tipo de apoyo en las imágenes, pues, es una guía esencial para poder guiar el tratamiento de esa paciente. Entonces, en ese sentido, doctora, vamos a hablar un poquito del papel que juega realmente la radiología en el diagnóstico temprano de enfermedades. Es sumamente importante y amplio. Recordamos que hay recomendaciones, estándares poblacionales de estudios de imágenes dependiendo de la edad de la persona. En mujeres, la recomendación de la mamografía a partir de los 40 años puede ser anual o bianual, dependiendo de si tiene antecedentes o no de familiares con cáncer de mama. Tenemos en pacientes con alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, se recomienda realizar las tomografías de baja dosis, incluyendo también ya un poco fuera de las imágenes, pero sí se recomienda y es muy importante
la colonoscopía en pacientes que tienen antecedentes y que pudieran desarrollar un cáncer de colon. ¿Qué más? Los rayos X, la resonancia de próstata en pacientes que van con elevación del PSA y que todavía no tienen una lesión palpable, por ejemplo, en el tacto rectal. Sonografía de mama en pacientes que no tienen ningún antecedente, que no tienen clínica, pero pudieran tener el antecedente y son muy jóvenes para hacer una mamografía. Y así sucesivamente hay varias recomendaciones generales que se utilizan para poder guiar esos casos. ¿Y qué importancia tiene la comunicación entre los radiólogos y los médicos tratantes? Porque muchas veces envían los estudios, ¿verdad?, con el mismo paciente. El paciente retira el resultado. Sin embargo, ¿ustedes tienen comunicación con el médico que trata a esa paciente? Es importante que haya esa comunicación entre ambos. Qué bueno que lo preguntan, porque siempre lo pasa medio desapercibido. La indicación de un estudio de imagen es una de las cosas más importantes que hay, porque no es lo mismo uno hacer de detective y tener información a uno hacer de detective y no tener nada de información. Cuando uno va o busca con intención, es mucho más fácil y uno hace diagnóstico mucho más certero que cuando uno no tiene nada de información. Y con esto solo hablo de la indicación médica. Incluso cuando uno detecta patologías que tal vez sin clínica pudieran ser varios diagnósticos diferenciales, la clínica es lo que te ayuda, el historial de ese paciente. Yo particularmente, y es algo que he tratado de incentivar en mi departamento, es esa comunicación bidireccional con el médico tratante, precisamente para eso, para poder llegar a un diagnóstico más certero y poder recibir esa información que tal vez te inclina hacia un diagnóstico o hacia otro y poder guiar el tratamiento de ese paciente. Para mí es súper importante, por ejemplo, yo me inclino más por la parte de visceral, yo veo muchos estudios de abdomen y de pelvis con los cirujanos en esos pacientes que han tenido algún procedimiento previo que te guía muchísimo, te ayuda muchísimo tú saber, mira, sí, se le hizo una resección de colon o tuvimos que hacer una apendicectomía o hicimos una colecistectomía o dependiendo de qué manejo haya tenido ese paciente, pues uno se guía y da un mejor diagnóstico. Claro. O sea que para nuestros queridos profesionales de la salud es muy importante que en la indicación del procedimiento ustedes pongan por lo menos una nota, ¿verdad?, de cuál es esa breve historia clínica del paciente que ayude también al médico radiólogo a tener una mejor precisión quizás en lo que está buscando dentro de ese diagnóstico. Claro que sí. Doctora, en el caso de la tecnología ha ido evolucionando muchísimo. Ahora vemos incluso cómo muchos equipos, por ejemplo, de alta tecnología se están apoyando con todo este tema de inteligencia artificial y demás. ¿Cuál ha sido la evolución a través de los años que han tenido los estudios radiológicos, el tema de equipamiento, la tecnología y cómo esto está apoyando a realizar quizás diagnósticos más precisos? Es una pregunta muy amplia, pero por decir algo que se note mucho, por ejemplo, algo súper sencillo. Antes, las radiografías, no sé si ustedes las recuerdan, que le imprimían en una placa negra grande. Sí. Y dependiendo de cómo se hiciera el estudio, podían quedar más quemadas, menos quemadas, más blanquita, más negrita. Y eso pues dificultaba un poquito al médico hacer los diagnósticos. Ahora la tecnología ha ido avanzando y ya no son placas, sino que son totalmente digital. Doctora, pero yo creo que hay lugares todavía que usan su plaquita negra. Todavía. De hecho, doctora, hay médicos que creo que la solicitan así. Todavía en mamografía se utiliza mucho porque es una manera como más rápida de tú visualizar la imagen cuando tú tienes el paciente ahí sin tener que usar el CD, entrar a la computadora, abrir el estudio. Ahora, para un médico general que recibe la imagen y sabe verla, es bueno, pero para un radiólogo que está buscando cosas muy minuciosamente, pues sí necesitamos esa ayuda de poder modificar esa imagen. Y en un rayo X, por ejemplo, vamos a decir una mano, algo random, identificar una fractura de uno de los huesitos de la mano en una placa grande que está media quemada y que no quedó tan bonita, por ejemplo, un estudio digital donde yo puedo agrandar esa imagen, ponerla más chiquita, cambiarle la densidad, ponerla blanco y negro, ponerla negro y blanco, ponerla más blanca, más oscura, pues totalmente te ayuda muchísimo a uno identificar cosas que tal vez podían pasar desapercibidas anteriormente. En ese sentido, el resultado de ahora de las imágenes que se hacen describe en una página
sea, por experiencia propia, ¿verdad? Cuando me han indicado algún estudio, a veces se describe lo que tiene el paciente y ya uno cuando lee el estudio, que lee el resultado, más o menos uno se imagina cuál es la conclusión de ese estudio. Siempre se hace. Usualmente deben de tener conclusiones, depende del tipo de estudio. Mientras más complejo el estudio, pues las descripciones son más complejas y ya la impresión diagnóstica o la conclusión final, pues ya sí tienen un lenguaje un poco menos técnico. Hay médicos que prefieren dejarlo muy técnico para hacer esa conversación ya de médico a médico y que el paciente tal vez no se preocupe demasiado por lo que dice el reporte, porque esa traducción no siempre es tan sencilla. Hay resultados que son benignos y que un paciente ve un nódulo en la mama y es un fibroadenoma, que es una lesión benigna de la mama, y se puede preocupar mucho pensando que es un cáncer. De hecho, yo creo que algunos entran al internet al doctor para Google. ver, sí, al doctor Ay, el doctor Google. Para precisamente descifrar algunos términos médicos que el paciente no maneja comúnmente. ¿Le ha pasado? No, eso pasa con más frecuencia de la que uno esperaría, pero al final yo pienso que lo más importante es tener una comunicación clara y directa, tanto hacia el médico como hacia el paciente, porque al final nosotros somos actores en el diagnóstico, tratamiento, guía de ese paciente. Claro. Y la toma de decisión pertenece al paciente. Uno guía, uno encausa y dirige, pero la decisión final es del paciente. Y nosotros estamos llamados a servir, no a dirigir por completo. Claro. Sí, ahora bien, perdóname, Raquel, apoyando eso que dice la doctora, sí es importante que nuestra comunidad sepa que también debe de dejarse guiar por el especialista. Algo que ocurre con muchísima frecuencia, sobre todo en nuestro país, es que el paciente una vez recibe y busca los resultados, por ejemplo, radiológicos, ¿qué hace? Que, como decía Raquel, se va donde el doctor Google, va a buscar información y se hace un mundo en la cabeza y regularmente se generan quizás ansiedades, preocupaciones, miedos, que son hasta, que no tenían razón de ser, porque muchas veces el diagnóstico incluso de un paciente puede estar asociado a lo que usted mencionaba ahorita, a la clínica que tenga ese paciente. Y quizás lo que para un paciente puede representar probablemente alarmas o peligros, probablemente para otro paciente no. Entonces, ahí es muy importante también que el paciente se dé la oportunidad de volver donde su médico a llevarle el resultado, que no se ponga a estar buscando por cuenta propia, porque se va a generar o quizás incluso puede restarle hasta valor a lo que está viendo cuando puede ser un caso que de verdad sea importante. Entonces, antes de continuar, yo quiero, Raquel, que invitemos también a nuestra comunidad a que se suscriba a nuestro canal. Así es que si esta información le está pareciendo interesante, dele a esta campanita que está ahí, suscríbete y comparte también este episodio para que le llegue a otras personas que yo estoy segura que les va a ser de muchísimo beneficio. Así es. Doctora, ¿qué tan importante es repetir las imágenes? Vamos a decir, si ya usted tiene un diagnóstico, una fractura de un brazo, de una pierna, ya usted se hizo el tratamiento, se colocó un yeso. ¿Qué tan importante es volver a repetir esa imagen cuando termine ese periodo de tiempo y ya se le retiró el yeso al paciente? Eso va a depender mucho del consejo clínico y a menos que sea una recomendación de un seguimiento a corto plazo por alguna lesión que parezca sospechosa, ese manejo siempre lo dejamos al clínico. Principalmente porque el clínico está viendo la condición del paciente, si ha mejorado, si no ha mejorado, si hay algo que todavía como que no cuadra y pudiéramos darle ese seguimiento. Con el tema de las fracturas depende mucho. Si son fracturas de alto riesgo para que no haya una unión adecuada o si hay fracturas que sanan rápido y que tal vez el seguimiento no debe de ser tan cercano. Eso depende mucho de la condición clínica del paciente. No es lo mismo, por ejemplo, una señora mayor que tiene osteopenia, osteoporosis y tuvo una fractura del brazo a un paciente joven de 20 años que se cayó y se rompió un brazo. O sea, totalmente. Sí. ¿En cuáles casos es importante entonces repetirse los estudios? Depende mucho de la clínica del paciente. Si hay alguna comorbilidad, o sea, que hay un daño agregado a lo que estamos viendo, posiblemente sea muy valioso la
la imagen de seguimiento. O si hay un tratamiento, por ejemplo, una lesión que una paciente de cáncer que recibió quimioterapia, esa imagen de seguimiento para saber si hubo respuesta, si no hubo respuesta, depende mucho. Un paciente que tuvo una apendicitis, que usualmente ni siquiera si el cuadro clínico fue bueno, se operó y no hay complicaciones, realmente no tiene indicación para hacer un estudio de seguimiento. Pero si, por ejemplo, ese mismo paciente empieza a hacer fiebre y empieza a declinar la condición clínica, pues probablemente sí tenemos que hacer una tomografía de control. Entonces, y cuando el radiólogo está haciendo su estudio, por ejemplo, ¿cuándo decide repetir la imagen o el estudio que está realizando? Porque le faltó algo de la indicación y se dio cuenta después. ¿Sabe qué me pasa? No voy a decir que es súper frecuente, pero que sí ocurre. Por ejemplo, estoy leyendo una tomografía de abdomen que la mandaron simple y yo encontré una lesión, por decir, hepática, que se me hace muy difícil caracterizarla o porque es muy pequeña o porque tal vez las densidades no son lo que uno consideraría benigno, pues uno manda a repetir el estudio con contraste o pudiera escalarlo, hacer una resonancia y ya así ver una caracterización mejor de esa lesión. Depende mucho de lo que encontremos. ¿Cómo le explicamos a nuestro público qué es una lesión hepática? Una masita, por ejemplo. Okay. Si yo veo, estoy viendo el hígado, el tejido del hígado, y veo una imagen hipodensa o que sea oscura en comparación con el parénquima normal, o sea, con el tejido normal de ese hígado, pues caracterizar esa imagen puede ser importante porque eso puede ser o un quiste, que es una lesión súper benigna y es como una retención de líquido ahí, o puede ser una masa, una lesión sólida que pudiera ser una lesión benigna, como pudiera ser un cáncer. Entonces, esa caracterización precisamente le iba a preguntar ahí cuando usted estaba hablando del hígado, porque hemos visto en los últimos años muchos cánceres de hígado y de páncreas. ¿Se da cuenta, determina el radiólogo, sospecha cuando hace una radiología? Una imagen, claro. O una imagen que ese paciente podría estar afectado de cáncer. Sí, claro que sí. Dependiendo mucho del estudio, recuerden que, como les decía al inicio, hay estudios de menos complejidad y más complejidad. En una sonografía, por ejemplo, una sonografía de abdomen, que son muy comunes y se le hacen a mucha gente, pudiéramos identificar algo súper sencillo, una dilatación del conducto biliar común. El conducto biliar común es un conducto que lleva la bilis desde la vesícula y el hígado hasta el intestino. Y es común que en casos donde hay una lesión pancreática que lo obstruye, pues que se dilate, que se ponga grande. En un paciente que, por ejemplo, tenga ictericia, que tenga la piel amarilla y que en una sonografía identificamos esa dilatación, pues una tomografía o una resonancia pudiera ayudarnos perfectamente a identificar esa masita o ese cáncer o esa lesión que esté en el páncreas y que esté causando esa obstrucción. Exacto. Claro. Y hablando de cosas que son comunes, doctora, ¿cuáles son actualmente, cuáles son esas condiciones o esas patologías que ustedes están identificando más frecuentemente en la parte de imágenes radiológicas o en la parte igualmente de sonografías y demás? Bueno, muy, muy común son las piedras en los riñones o las litiasis, las apendicitis son bastante frecuentes, diverticulitis, que son como saquitos que se forman en la pared del colon, son muy frecuentes en la parte izquierda del colon, de lesiones malignas. Sorprendentemente estoy viendo mucho cáncer de páncreas, mucha lesión hepática, uno que otro cáncer de riñón. ¿A qué podría deberse esos cánceres tan comunes en páncreas e hígado? Vamos a decir. Realmente no se ha identificado una causa puntual de decir están asociados a esto. ¿Consumo de alcohol podría ser? Pudiera ser, por lo menos en la parte hepática, sí es más frecuente en pacientes que tienen cirrosis, que es una enfermedad donde el hígado se va poniendo fibroso porque se van intercambiando esas células por daños repetidos. Recordando que la cirrosis sí es común en pacientes que son alcohólicos, no es la única causa de cirrosis. Hay causas incluso autoinmunes que pudieran ocasionar esa cirrosis. Incluso la esteatosis, es decir, la infiltración grasa de las células del hígado en
fases ya más tardías o crónicas o severas pudieran causar esa inflamación que pudieran llevar a una cirrosis. Y en esos pacientes sí es más frecuente desarrollar esas lesiones en el hígado. Para el páncreas hemos notado que son frecuentes en pacientes que tienen algún antecedente, más que con un hábito alimentario o de actividad del día a día. Y una pregunta, doctora, hablando de riesgos, ¿cuáles son los riesgos o si existen riesgos, por ejemplo, de hacerse estudios radiológicos? Porque, y quiero que usted me derive este mito que existe quizá en una parte de la población donde, bueno, yo no me quiero hacer un estudio de imagen, no me quiero hacer una radiografía o no me quiero hacer una tomografía o resonancia porque lo asocian con que me puede dar cáncer. Entonces, la gente o una parte de la población tiende a evitar ciertos estudios radiológicos. Entonces, ¿eso es un mito? ¿Es una realidad? ¿Existen riesgos realmente para este tipo de estudios? Vamos a hacer un mini paréntesis aquí y recordando que las imágenes no todas utilizan radiación. Por ejemplo, la sonografía es un estudio que es bastante seguro, utiliza ondas de ultrasonido para generar las imágenes. Y la resonancia utiliza un magneto con mucha potencia para, y me voy muy, muy técnico, pues ese magneto lo que hace es que orienta los átomos de agua en el cuerpo y nos permite, con radiofrecuencia, que no es radiación, pues generar una imagen de cómo se mueven esos átomos. Y eso es lo que nos da mejor caracterización de los tejidos. Ahora, rayos X, tomografía y mamografía sí utiliza radiación. ¿Y qué pasa con eso? Que me imagino que también una de las preguntas más contundentes de que la gente lo ve. El técnico se protege cuando me está haciendo el estudio. Exacto. Y yo estoy sola aquí y la exposición es como que solo para mí. Ahora, ¿qué pasa con eso? La dosis de radiación que se utiliza para cada estudio que utiliza radiación, valga la redundancia, es muy bajita para ocasionar un riesgo grande al paciente de generar en cáncer. No es que no existe, no es cero, pero es muy baja. Y en general, el resultado o el beneficio que aporta esa imagen es mucho mayor que el riesgo que supone hacer esa imagen. Uh-huh. Por ejemplo, la mamografía, que es de las cosas más utilizadas. El beneficio de detectar un cáncer de mama a tiempo o en etapa muy temprana es mucho mayor que el riesgo que supone para esa paciente hacerse una mamografía anual. ¿Por qué el técnico se protege? Porque el técnico no va una vez al año a hacerse esa mamografía, sino que está diariamente haciendo muchas pacientes. Y el riesgo con la radiación está en la exposición continua, es decir, en esa repetición de la radiación. Entonces, por eso quisiera que nuestros oyentes se sintieran un poco más tranquilos con esa parte de la radiación, porque realmente el riesgo es muy, muy bajo. Que no tengan miedo, señores, Exacto. Al momento de ir a hacerse sus estudios. Muy Así bien. Es. Doctora, ¿qué tan frecuente llaman a un radiólogo en las áreas críticas de centros de salud, ya sea de clínicas u hospitales? Depende mucho del área, pero en general, en emergencia, el diagnóstico se apoya mucho de la unidad de imágenes, tanto para cosas sencillas como rayo X, como para cosas un poco más complejas, como pudiera ser una tomografía o una sonografía. Depende mucho de la clínica del paciente, pero por ejemplo es parte del protocolo. Un paciente con tenemos sospechas de una neumonía hace por lo menos un rayo X de tórax y ya ahí está el radiólogo presente. O un paciente que llega con un dolor abdominal que está fijo en la parte baja derecha del abdomen, pudiera ser una apendicitis. El radiólogo Exacto. Tiene que estar ahí disponible para hacer tanto una sono como una tomografía, dependiendo. Y lo otro que yo quería preguntarle, porque tengo curiosidad, ¿cuántas veces se le paran, por ejemplo, los pacientes con miedo, con temor de esos estudios? Por ejemplo, se supone que no es tan frecuente. Donde sí ocurre... Cuando se entran, por ejemplo, a hacerle un estudio de cuerpo completo, una resonancia, un scan de cuerpo completo,
¿cuántas veces sucede, por ejemplo, que el paciente le da pánico y tiene que sacarlo? No es tan infrecuente, no es tan infrecuente. Ahora, por ejemplo, en mi experiencia del centro, de un mes, tal vez 3, 4 pacientes sí experimentan esa sensación de pánico, de que se sienten muy ansiosos cuando están en el tubo del resonador. La mayoría de los pacientes lo toleran muy bien, no todos los pacientes deben de estar dentro y como cerraditos. Hay estudios que pudiera estar semi afuera. Hay varias opciones de resonancia. Usualmente los resonadores que tienen más teslaje, es decir, que el campo magnético es más fuerte, pues generan mejor imagen. Esos sí son cerrados. Los resonadores que son abiertos, pues el teslaje, el campo magnético es un poco más pequeño. La calidad de imagen no es tan buena, pero sigue siendo diagnóstico. Entonces, depende mucho de eso, pero ocurre. Ya hay algunos con los avances de la ciencia que ya dejan, por ejemplo, de utilizar el sonido, ese sonido que utilizan cuando uno está dentro. Hay estudios que sí se puede disminuir bastante el sonido, pero la gran mayoría de los estudios todavía suena mucho. ¿Por qué? Tiene el paciente que escuchar esos sonidos de diferentes tonalidades, vamos a decir. Ese sonido que usted se refiere, para que la gente entienda, usualmente se ciñe a la resonancia magnética. Ajá. Ya los demás equipos no emiten ese sonido. Y son parte de la manera en que están construidos. Les recordaba que el resonador tiene un campo magnético grande. Aparte de ese campo magnético, hay otras piezas que se llaman gradientes, que orientan en los 3 planos. Y con esto quiero decir dirección frontal o vertical, dirección horizontal y dirección como diagonal de profundidad. Entonces, esos gradientes cuando se mueven o van girando son los que emiten ese sonido, que es tan característico de la resonancia. Y hasta ahora, en la mayoría de los estudios todavía no hemos podido silenciarlos, pero sí hay algunos protocolos que tienen eso. Pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con alguna reacción que tiene que tener el paciente para poder determinar X cosas. No. Eso es parte del funcionamiento de la máquina. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que ahí juega... porque yo creo que muchas personas se confunden. Sí. Creen que el sonido es para detectar... Juega un papel muy importante la comunicación previa con el paciente, de que se le puede explicar cuando se va a hacer un estudio, ¿verdad? Lo que va a sentir el paciente, mire, usted va a escuchar un sonido de tal manera, el tiempo promedio va a ser tal o cual, para que la gente baje ese nivel, por ejemplo, de ansiedad claro, y no suponga que si yo escucho un sonido raro es porque quizá puede estar asociado a cualquier tipo de patología. En ese mismo sentido, doctora, y conectando con la parte de resonancia, tema de seguridad, ¿qué medidas de seguridad se deben de tomar nosotros, por ejemplo, como comunidad, como pacientes, al momento de hacernos un estudio tan importante como la resonancia? Porque yo veía, de hecho, recientemente, hace 2 o 3 meses, una noticia de un señor, el esposo de una paciente que falleció, que probablemente usted quizá también le escuchó. La noticia decía, bueno, el resonador lo succionó porque entró al área de resonancia como con una cadena, la cadena tenía un candado y realmente el paciente fue un accidente dentro del área del resonador y el paciente terminó falleciendo o el acompañante terminó falleciendo. Este tipo de casos es frecuente y ¿qué medidas de seguridad se deben de tomar? ¿Y con qué medidas yo debo de cumplir como paciente, como acompañante, para evitar este tipo de accidentes? Qué buena pregunta. Y más que nada, para que nuestros oyentes entiendan un poquito. En la resonancia, el magneto del resonador nunca está apagado. Nunca está apagado. Siempre está encendido. Incluso es una de las cosas que uno hace mucho énfasis en los trabajadores del centro de salud, porque a veces pudieran andar con utensilios que son metálicos y que pudieran sí ser atraídos por el magneto. Ahora, en todos los centros de salud, porque son parte de las regulaciones, hay una serie de protocolos que se utilizan para determinar zonas de seguridad. Hay zonas verdes, zonas amarillas, zonas rojas, de en qué áreas pueden haber ya personas manejando utensilio metálico o a partir de qué zona ya no puede haber nada con metal.
parte de los protocolos también de cuando se agendan esos pacientes, es decir, cuando el paciente va a hacer una cita de que se va a hacer una resonancia, son unas preguntas de seguridad que incluyen hasta si el paciente ha tenido una operación y le han hecho un reemplazo de alguna articulación o tiene algún metal o tiene una placa o tiene tornillos, porque algunos de esas prótesis pues no son compatibles con los resonadores. Hay algunas que sí, de hecho las más recientes, ya la gran mayoría son compatibles y se puede hacer sus resonancias sin problemas, pero siempre se hace ese primer acercamiento con el paciente y antes de empezar el estudio, siempre tanto el técnico como la enfermera que están haciendo el estudio, pues acompañan al paciente, lo verifican que todo esté en orden. Hay, en la mayoría de los centros tienen un listado de metales que pudieran no ser compatibles con el resonador, donde el paciente va tachando o va chequeando, si yo tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Y esas son de las cosas, siempre esos técnicos verifican visualmente, siempre terminar de quitar los aretes, que si tienen cadenas, o incluso en pacientes que andan con armas de fuego, no escondidas, pero sí que no están tan visibles. Se hace mucho énfasis, por lo menos en los centros de salud, en la gran mayoría no deben de andar dentro de la instalación con esa arma, pero por si acaso llegara, pues no debe jamás pasar al área donde está el resonador. Y otra cosa que en la mayoría de los centros también tienen son detectores de metal, que están muy cerca de ya la zona donde va a iniciar el campo magnético más fuerte. Pues antes de pasar a esa sala, hay un detector de metal que entonces sí orienta si el paciente ya está apto o no para entrar al resonador. Exacto. Muy bien. Ya casi estamos cerrando la entrevista. Me gustaría conocer cómo visualiza usted el futuro de la radiología. Bueno, realmente tenemos mucho por dónde crecer. Ahora con la inteligencia artificial que está tan alcanzable, tan available, por decirlo de alguna manera, disponible, pues tenemos muchísimo campo de poder integrar eso al reconocimiento de patología en estudios, que hay cosas así que ya se están haciendo, a poder generar imágenes que sean más nítidas, a poder realizar reportes que sean un poco más estructurados, a ayudar al radiólogo a emitir esos informes y que sean como más claros para el paciente y para el médico que recibe ese informe. Incluso de inventar estudios que todavía no estamos haciendo. Realmente tenemos mucho campo abierto y creo que podemos crecer bastante. En términos de aparatología, ¿habrá sustituto de esos aparatos tan especializados? O ¿En términos de aparatos, de equipos para hacer las imágenes? Todos los años estamos integrando cosas nuevas. Incluso en los equipos que tenemos disponibles ahora mismo, hay que utilizar inteligencia artificial para eficientizar la cantidad de radiación, por ejemplo. Antes una tomografía era más radiación que lo que podemos hacer ahora. Una mamografía era más radiación de lo que podemos hacer ahora. Podemos eficientizar incluso en la mamografía la manera en que se comprime esa mama. Antes era manual, uno tal vez lo hacía con más presión de la que realmente necesita para generar una imagen buena. Y hay muchas maneras en que podemos ir eficientizando esos estudios y generando mejor imagen. O sea, que el avance de la tecnología definitivamente es, digamos que se convierte en un brazo de apoyo importante para ustedes como especialistas en el área de imágenes. Bueno, pues yo quisiera también invitar nuevamente a nuestra comunidad a que se suscriba a nuestro canal, a que comparta este episodio y pues a que siga dándole seguimiento a los diferentes programas que vamos a tener disponibles para llevarles orientación, educación e información de valor. Creo que ha sido muy buena la conversación con la doctora Ravelo, así que de verdad muchísimas gracias por orientarnos, por llevarnos un poquito de luz a todos nosotros con respecto a la importancia de los estudios de imágenes, ¿verdad? Para hacer diagnósticos más precisos. Así es, y en nuestras redes sociales, Ser en Salud Podcast, estarán las redes sociales de la doctora. Igualito, melisa.ravelo. Sí, para que ustedes le den seguimiento, se contacte con ella, dónde ella trabaja, dónde pueden acercarse a ella. Oh, claro que sí. Ahora mismo estoy laborando en Médico Express, eso está en la zona oriental, en la autopista de San Isidro.
Ahí laboro todos los días, pueden contactarme, incluso mi correo electrónico en el centro es mi nombre, melissa.ravelo@medicoexpressrd.com, y ahí estoy disponible para cualquier pregunta que tengan. Gracias, doctora. Gracias por acompañarnos en este 9º episodio de Ser en Salud Podcast. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Realmente fue muy buena la entrevista el día de hoy.